Ya, ahora sí. ¿Mm? Entonces, en estos ejemplos, la mayoría de las teorías los van a mostrar con corriente continua. ¿Ya? Así que vamos a avanzar. Y dos campos magnéticos interactuando pueden producir movimiento. Los campos magnéticos que rodean a los imanes y cables cuando fluyen por ellos corrientes eléctricas se producen de distintas maneras. Cuando fluye la corriente por el cable, los electrones son impulsados de átomo en átomo. Cada electrón en movimiento produce un diminuto campo que se extiende a su alrededor. Si se extienden suficientes campos alrededor de suficientes electrones, aquellos se combinan para formar un campo mayor alrededor de todo cable. Un campo similar rodea al imán. También es la consecuencia de las cargas en movimiento, aunque el imán no lleve corriente. Helo aquí. Generalmente, cuando los electrones se desplazan en el núcleo del átomo, los campos que crean tienden a moverse en todas direcciones y se anulan entre sí. Pero los átomos de ciertas sustancias magnéticas desprenden varios campos. Estos campos pueden combinarse para formar un campo mayor alrededor de todo el imán. Este campo es igual al que se produce en un cable cuando lleva corriente. Tiene un polo norte y un polo sur. Y cuando los campos magnéticos interactúan, desprenden fuerzas que producen movimiento. ¿Se recuerdan cuál es el sentido de los campos? ¿Desde qué polo salen y hasta qué polo llegan siempre? ¿Salen del norte y llegan al sur, profesor? Perfecto. Y en este caso, todas las líneas de campo hacen este recorrido. Salen del norte, ¿cierto? Y llegan al sur. Esto es tridimensional, pues en 360 grados. Y vale decir que todo el flujo que sale por un lado entra en el otro. ¿Ya? Digamos que la suma neta es cero. No hay una pérdida, una generación a través del aire. Ahí está todo lo que sale de un polo llega al otro polo. El campo magnético que se produce en un cable cuando lleva corriente se intensifica cuando el cable forma una espiral. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, el campo se intensifica aún más al concentrarse el magnetismo y produce un electroimán que es mucho más potente que un imán corriente. Los electroimanes también son útiles porque se pueden encender y apagar. En los automóviles, el motor se pone en marcha con una llave porque al girarla se completa el circuito y envía la corriente por el espiral. Su campo atraviesa el de un imán cercano y este se pone en movimiento cerrando el circuito que impulsa la puesta en marcha. En Japón, un tren experimental se eleva y es impulsado por una serie de electroimanes cuyos polos se repelen con los del tren. La fuerza magnética eleva el tren por encima de la vía y lo mantiene centrado durante su recorrido. Esta fuerza magnética que mueve al tren produce movimiento en línea recta. Se trata de un movimiento lineal. Pero los motores eléctricos utilizan espirales o bobinados que llevan corriente, a la vez que imanes para producir movimiento giratorio. Las piezas más importantes de un motor son el imán y el espiral o bobinado. El imán suele tener forma de U. Uniendo los polos de esta manera se concentra el campo en el espacio que hay entre los dos. Cuando la corriente pasa por el espiral, este se convierte en electroimán. Si los polos norte y sur están junto a los mismos polos del imán, una fuerza los separa, volviendo el espiral hacia los polos opuestos del imán. Pero si se invierte la dirección de la corriente, cuando el espiral se desliza, es impulsado de nuevo. Esto ocurre porque al invertir la dirección de la corriente se invierten los polos del espiral. De nuevo, los polos iguales se repelen y mueven el espiral. Estos empujones se unen para formar un movimiento.
rotativo continuo mediante la continua inversión de la corriente en el espiral. Bueno, ahí lo que nos está mostrando el video es básicamente el principio de funcionamiento de un motor, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero me interesa que vayan viendo el concepto del campo magnético y las distintas aplicaciones, tanto de este fundamento hasta ya en equipo de tipo industrial. Este tipo de corriente invertida es la que se suministra a las casas. Se llama corriente alterna porque cambia constantemente de dirección, cerrando el ciclo cada 50 segundos. Bueno, ahí la traducción tiene un pequeño error, no es que cierre el ciclo cada 50 segundos, eso se llama frecuencia, y lo que está sucediendo es que ese cambio de dirección se realice 50 veces por segundo. Es lo que usted cuando vea la red eléctrica, cualquier electrodoméstico le dice que funciona a 50 Hz. Esa es la frecuencia de la red. En el mundo se usan para redes domésticas industriales 50 y 60 Hz. Y en algunas aplicaciones especiales 400 Hz. Eso es lo que le da el movimiento, profe, ¿cierto? O sea, digamos que la frecuencia va haciendo esto. Hace que en algún momento la corriente fluya este cero en un sentido. Si esto fuera un circuito, aquí estaría positivo o negativo, y la corriente fluiría en ese sentido, llegaría acá, pero en este otro semiciclo cambiaría la polaridad. Este sería negativo y este positivo, y la corriente fluiría en este otro sentido. Ah, ok. Claro. Eso es lo que va haciendo, por ejemplo, lo que mostraba ahí la imagen, cuando teníamos nosotros el motor, teníamos, por ejemplo, el polo norte y polo sur, y aquí se producía dentro del electroimán un norte-sur, entonces eso producía una repulsión, que hacía que esto se moviese y quede aquí. Pero después, Claro. como quedaría norte-sur, se volvería, ahora se juntarían y esto se quedaría detenido. Entonces ahí se cambia la polaridad, y al cambiar la polaridad, esto pasa a ser ahora un sur. Y sur con sur se repele y esto vuelve a moverse ahí. Vuelve a girar, claro. Claro. Cuando es corriente alterna, la corriente lo hace en forma natural. Cuando son motores de corriente continua, para hacer ese cambio se usa un conmutador. Lo vamos a estudiar más adelante, que va en el colector. Pero básicamente esa es la diferencia entre una corriente alterna, significa que va alternando, va modificando su sentido, y lo que vemos acá es que también modifica su magnitud. Va siendo más grande en el tiempo, llega aquí a un valor máximo, en este punto vale 0, y posteriormente cuando llega acá, llega a un valor máximo también, pero de signo contrario, lo que llamamos un máximo negativo. Y este Claro. tiempo de acá es el periodo, que se denomina con la letra T. Y el inverso del periodo es la frecuencia. Ah, ok, profesor. La Muchas frecuencia se mide gracias. en Hz, el periodo generalmente en milisegundos. Como le digo, nosotros usamos una frecuencia de 50 Hz, y eso después vamos a ver que tiene directa implicación con, por ejemplo, la velocidad de giro de los motores, porque según cómo se diseña el motor, en cuanto a su disposición de las bobinas, que son las que van a ser los, entre comillas, electroimanes, vamos a poder modificar la velocidad de giro y por lo mismo el torque. Mientras mayor velocidad, menor torque, etcétera. Pero hasta el momento yo creo que vamos bien ahí. Next. Naturalmente, los motores también pueden funcionar con corriente continua, la clase de corriente que genera una batería. Luego, un aparato invierte la corriente del espiral y el efecto es el mismo. La relación entre electricidad, magnetismo y movimiento es tan íntima que dos de ellos producen el tercero. Por ejemplo, la potencia del agua que cae en una presa o la potencia del vapor de una planta eléctrica hacen girar un enorme imán mediante el espiral de un generador. El movimiento del imán produce una fuerza electromagnética en el espiral que hace que la corriente fluya por el cable. O sea, el movimiento y el magnetismo producen electricidad en el generador,
mientras que la electricidad y el magnetismo producen el movimiento de un motor. Pero, realmente en el generador lo que nosotros hacemos es... espérense, ahí, Claro, lo que hace aquí el generador, ya sea eólico, térmico o cualquiera, es inyectar aquí una potencia mecánica, de tal forma que hace girar este imán. En la práctica, esto no es un imán, digamos, de tierras naturales, sino que este también es una bobina. En la práctica, lo que se usa aquí es un electroimán, ¿ya? De tal forma de poder regularlo. Entonces, este electroimán nosotros lo alimentamos con corriente continua y lo que va a producir aquí es justamente esto, unos campos estáticos. Estos campos van a generar aquí un flujo, ¿cierto? Y ese flujo, cuando atraviese estas líneas de acá, va a producir que aquí se produzca un campo eléctrico, un voltaje. Y este voltaje varía en el tiempo, a pesar de que esto es constante, pero como se está moviendo, también se produce variación. Para que se produzca este voltaje que se llama inducción, se requiere que varíe el campo, o se requiere, podría variar a través de que varíe el voltaje o el flujo, o podría variar a través de que se mueva, de que varíe espacialmente. Mientras que la electricidad y el magnetismo producen el movimiento de un motor. La mayoría de los motores eléctricos dependen de la corriente que producen los generadores, y estos son los responsables de las enormes cantidades de energía eléctrica de que depende nuestro mundo tecnológico. Los generadores, que proporcionan la mayoría de nuestras necesidades, producen corriente alterna de la siguiente manera. Se montan dos argollas en el eje sobre el que gira el espiral. Las argollas toman contacto con dos escobillas de carbón o de cobre. Estas escobillas conectan las argollas Estas argollas que dicen en el video se llaman anillos, ¿m? Y son los que permiten, como esto va a estar girando, va a estar cambiando su posición, pero este anillo está conectado a uno de los cables que es, por ejemplo, el inicio de la bobina, y este otro está conectado al fin de la bobina, de tal forma que sin importar el ángulo, porque esto va a estar girando, no sé, desde 0 grados, va a estar cambiando su posición angular, ¿m? Está rotando. Entonces, en la medida que esto esté rotando en uno u otro sentido, siempre hay conexión y siempre este carbón nos va a permitir inyectar corriente a los anillos, ¿ya? Entonces, el carbón justamente está hecho de varias aleaciones y este carbón, producto del roce, del desplazamiento, se va a ir gastando, pero eso lo vamos a ver después en la parte, como el capítulo 4, donde vemos ya los principios de deterioro y los mecanismos de falla de las máquinas para justamente poder identificar cuáles son los ensayos de diagnóstico y los procedimientos de mantenimiento de las máquinas eléctricas. a un circuito externo, y cuando el espiral gira en el campo magnético, una mitad se mueve hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Esto produce una corriente de dirección única. Conforme va girando el espiral, la mitad que se movía hacia arriba ahora se mueve hacia abajo y la otra mitad también ha invertido su dirección. Este cambio de dirección invierte la dirección de la corriente y de esta inversión constante surge la corriente alterna.
Los generadores pueden también producir corriente continua, sustituyendo las argollas por un conmutador, como el que se usa en los motores. El conmutador y las escobillas invierten la dirección de la corriente justo cuando se está invirtiendo en el espiral. Consecuentemente, la corriente del circuito interno va siempre en la misma dirección, aunque la del espiral sea alterna. Cuando la corriente eléctrica... Ahora el video va a continuar. ¿Cómo sería si estuviéramos en circuito? La primera parte que después vamos a ver es justamente el generador. Después acá, que es lo que va a mostrar, en un sistema eléctrico viene el transformador. Después vienen las líneas de transmisión. Nosotros siempre le llamamos las torres de alta tensión, etcétera, que son para manejar la energía a grande distancia. Después vienen transformadores y después aquí vienen líneas de distribución. Dentro de esta distribución, después a su vez vienen otros transformadores y vienen acá ya lo que son las líneas de baja tensión, que es como nos llega a nosotros en nuestras viviendas la electricidad. Estas de acá se llaman de media tensión y permiten transportar electricidad a distancias mayores sin que haya suficientes pérdidas. Podríamos hacer una buena analogía indicando que la tensión es un símil con, por ejemplo, una tubería en hidráulica en lo que es la presión. Entonces, si yo requiero transmitir un fluido, un gas a mayor distancia, o subirlo más, por ejemplo, subirlo arriba de un cerro, voy a requerir una mayor presión porque tengo que vencer ahí la fuerza de gravedad. En el caso de la electricidad, sucede algo similar si yo quiero transmitir electricidad a mayor distancia sin tener muchas pérdidas, lo que voy a tener que hacer es subir el voltaje. Y ahí es donde aparece este equipo, que es el que vamos a ver en esta unidad, la unidad 2, que es el transformador. El transformador es el que se encarga tanto de subir como de bajar básicamente el voltaje. En este caso, este es un que pasa, por ejemplo, aquí subir, en este caso es la acción que está haciendo, y este de acá estaría bajar. ¿Por qué? Porque en esta de aquí es la línea que es de transmisión de alta tensión. Eso es así muy, muy simplificado lo que sería una red eléctrica desde la generación. Después viene la parte de transmisión y la otra etapa que es la distribución. De hecho, en Chile este negocio está justamente segmentado y son empresas que tienen que tener funcionamientos, capitales, gerencias, todo totalmente independiente. Las empresas que se dedican al rubro de la transmisión son una empresa, las que se dedican al rubro de generación son otras empresas, y por último están las que más conocemos, que son las empresas distribuidoras. Ahora, los clientes, o sea, nosotros nos podemos conectar, nos conectamos generalmente a lo que son estas redes de baja tensión, pero la mediana empresa o la gran empresa se puede conectar a niveles de media tensión, se puede conectar acá y colocar sus propios transformadores para alimentar una faena, una pequeña industria, y por ejemplo lo que son grandes consumidores como Metro Santiago, Metro Valparaíso, empresas mineras, eh, puertos, refinerías, industria química, industria papelera, se conecta directamente en red de alta tensión. Y ellos internamente se encargan de hacer la transmisión y la distribución en sus distintas faenas y equipos, por lo que en sistemas industriales nosotros podríamos tener múltiples voltajes, no necesariamente los mismos voltajes que estamos acostumbrados a ver en lo que son las redes de distribución comerciales, estándares o domésticas. Entonces ahí se va haciendo alguna particularidad.
¿Alguno de ustedes maneja niveles de tensión en sus trabajos, en sus industrias actuales? ¿Qué voltaje están usando los equipos presentes en sus faenas? 380 por lo general, profe. 80, profe. Un sistema trifásico de 380 volts, pero por ejemplo podría ser trifásico 220 volts, 575 volts, 660 volts, voltajes comunes en minería. ¿Ya? Aumentamos el voltaje y si tenemos la misma potencia disminuimos la corriente, de esa forma eliminamos pérdida. Y también podríamos tener ya en media tensión 4,16 kilovolts, o sea 4160 volts, 6,6 kilovolts, 8 kilovolts, 13,2 kilovolts directamente en algunas máquinas. En grandes máquinas eléctricas, que después les voy a mostrar ahí ensayos y fotografía de los esquemas, grandes máquinas eléctricas como son, por ejemplo, molinos de minería, lo que son molinos de concentradora, sopladores de minería, lo que son algunos compresores de plantas de oxígeno, lo que son ventiladores, hornos rotatorios. Ahí podemos encontrar motores de este nivel de voltaje y de potencia de miles de HP, 10.000 HP, 20.000 HP. De hecho, los motores más grandes, los motores eléctricos más grandes del mundo están en Chile en las faenas mineras. Hay motores de 27.000 HP, que son de 12 metros de diámetro, son edificios en sí mismos los motores. Y para poder llegar a esas cargas es que se realiza todo este esquema donde vamos a ver ahora la importancia que tienen los transformadores, como les dije, donde su trabajo principal es subir y bajar el voltaje para permitir que la electricidad fluya desde los generadores hacia los centros de consumo. Ya, entonces vamos a guardar eso. Vamos a borrar. Eléctrica sale de la planta generadora suele pasar por un aparato llamado transformador. El transformador puede aumentar o disminuir la fuerza que mueve la corriente, el voltaje. Lo incrementa a fin de que pueda transmitir la potencia a grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. Entonces, acá está congelado ahí lo que correspondería a lo que se llaman las barras de fuerza. Estos tubos son barras encapsuladas. Pues también vamos a ver más adelante el por qué se hacen así. Entonces, digamos que hay una tubería, al medio va el conductor de cobre, que son en realidad son unas barras, y aquí lleva un aislante. Y esto de acá puede estar en vacío o puede tener algún gas especial. ¿Ya? Como que permite que aquí adentro no se produzcan descargas hacia el mismo tubo, o sea, no se produzca un arco, una falla a tierra. Entonces, digamos que si se fijan, ahí van los tres cables, línea 1, línea 2 y línea 3, que es la alimentación. Esto viene desde el generador e ingresa al transformador. Este es un transformador de alta potencia. Generalmente, uy, ahí me falló el lapicito. En el caso de las centrales generadoras, estamos hablando de potencia del orden de los megawatts, millones de watts, 400 megawatts, 150 megawatts, 80 megawatts, va a ser de la potencia del transformador más las pérdidas. Y lo que hace acá, en este caso, este transformador es subir el voltaje. Aquí tenemos la entrada y acá, en este caso, al parecer aquí tenemos la salida. No alcanzo a ver bien el diagrama, pero creo que estos son los terminales de salida. Medio extraño. ¿O están acá? No, aquí están. Aquí están los terminales de salida. Y desde aquí nace, digamos, la red de alta tensión. Esto que tenemos acá son protecciones. Después
vamos a también ver un capítulo especial sobre lo que son las protecciones eléctricas, donde lo que vamos a evitar, por ejemplo, es un sobrevoltaje que podría dañar los equipos por efectos de descarga, de romper los materiales, que es una de las fallas comunes en lo que son equipos eléctricos. Y otro es la sobrecorriente. La sobrecorriente va a producir exceso de calor y también va a dañar los materiales. Entonces, en lo que es mantenimiento eléctrico, el objetivo principal es evitar el daño a los materiales. Y los daños se van a producir, como estoy adelantando, por dos procesos principales, por un tema térmico asociado a la corriente, y la corriente está asociado a la carga, a lo que estamos moviendo, impulsando, encendiendo, y también va a estar asociado a un tema de ruptura, de que los materiales de que están hechos todos los equipos eléctricos se perforan, dejan de ser materiales aislantes y pasan a ser conductores, y eso va a suceder. Una de las formas es a través de sobrevoltaje, sobre todo los equipos que trabajan en media tensión y alta tensión, en que se ven sometidos en forma constante a un esfuerzo muy alto. ¿Qué creen que son estos equipos que están acá y voy a encerrar en azul? ¿Qué parecen? ¿Núcleo? Podría ser, pero podrían parecer que hay una circunferencia y aquí podrían haber unas ¿Son aspas. refrigerantes, profe? Claro, son ventiladores. Sistema de ventilación, de enfriamiento. Claro, y es un sistema de ventilación que aquí llamamos refrigeración. Refrigeración forzada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el transformador, porque imagínense, toda la energía que está generando esta central, esta máquina, pasa por este transformador y toda esa energía lo que está haciendo este transformador es que la toma la energía con un voltaje y la transmite a la red de alta tensión con un voltaje más alto, por lo que es una alta concentración energética. Hay mucha energía en un pequeño volumen. Eso va a producir sí o sí mucho calor, ¿ya? A pesar de que los transformadores son máquinas muy eficientes, del orden del 96% de eficiencia, ese 4% de millones de watts son varios kilos de energía térmica, que va a producir una cantidad significativa de calor. Entonces, en este tipo de equipo, el principal problema es el manejo del calor, ¿ya? Por lo que se va a disponer de una construcción especial, de materiales que soporten altas temperaturas, de elementos aislantes líquidos, de diseños particulares, y también se va a disponer de estos sistemas de ventilación que van a aumentar el flujo de aire a través del transformador, sobre todo para poder retirar el calor y que no se acumule y por lo tanto no suba sobre una temperatura que pueda producir que los materiales se fundan o se derritan y por lo mismo se produzca una falla, un cortocircuito, etcétera. Esto, Profe, sí, dígame. ¿estos sistemas de refrigeración son solamente ventiladores o igual pueden hacer con un soporte de algún líquido refrigerante o algo por el estilo? Claro, en transformadores hay dos tipos, lo que se llaman transformadores líquidos y transformadores secos. Los transformadores secos es solamente a través de un flujo de aire y de diseño. Y el transformador líquido se usa justamente un líquido refrigerante que está dentro del transformador, ¿ya? Y que en algunos transformadores, como el que estaba en la lámina del inicio, tiene aquí como un cilindro, que es un Ok. estanque de expansión, de tal forma que cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen y esto tiene un espacio donde puede fluir y también se ven que tienen como unas parrillas, que son unas rejillas, para que también circule por ahí y de esa forma tenga una mayor área y pueda evacuar el calor. Ah, ok, como un circuito cerrado que va dando círculos para que se enfríe el Sí, sistema. se va produciendo ahí una circulación por convección, de tal forma que va a tomar temperatura, va a fluir y después que fluya va a pasar por toda la parte de radiadores para expulsar el calor y va a volver a su posición inicial y ahí empieza Ah, ok. a circular. Ya, Entonces, perfecto, muchas gracias. vamos a ver después, claro, el modelo térmico para entender cuáles son como los principios, pero de nuevo, orientado al mantenimiento. Entonces después tenemos que saber ya que estos equipos son delicados, que van a tener
protecciones, el fabricante va a indicar, por ejemplo, temperatura máxima de servicio, que si yo reemplazo un equipo por otro tengo que tener claro las temperaturas, que no es lo mismo, por ejemplo, instalar un equipo eléctrico en el medio del desierto, a donde la temperatura ambiente podría ser de 40 grados, que instalar ese mismo equipo en la Patagonia, a donde 350 días va a estar a lo mejor a 0 grados o varios días a menos 10 grados. Entonces, Claro. ambos tienen su problema. Los materiales que están construidos, o por el punto de vista de evacuación del calor, nos conviene que esté lo más frío posible. Ahora, si nos vamos al extremo de que esté demasiado frío, bajo cero, podríamos entrar a congelar los elementos que están haciendo esta circulación interna del calor y podríamos generar un problema porque no es capaz de fluir. Entonces ahí hay un criterio de óptimo, como en todas estas cosas. Por eso hay tanto diseño distinto. Después vamos a ver que también, por ejemplo, la altura de instalación también tiene que ver, porque el aire no tiene la misma capacidad de refrigeración a nivel del mar que a 4.000 o 5.000 metros. Se comporta de manera distinta, tanto para evacuar el calor, como también, por ejemplo, para soportar el campo eléctrico, digamos, para que no se produzca una chispa, un pequeño arco, un rayo entre dos puntos. Entonces, para esa parte yo ahí les voy a hacer, estoy pensando cómo, pero un streaming desde los laboratorios de la universidad, porque esa experiencia nosotros la hacemos presencial en el laboratorio, pero ya me autorizaron ingreso algunos días, así que lo más probable es que esa clase yo me lleve todo mi sistema de video y realice el laboratorio con los equipos de la universidad y lo transmita a través de esta plataforma streaming. Así que vamos a poder ahí hacer alguna especie de laboratorio práctico a través de la web. Ya, continuamos. O disminuir la fuerza que mueve. Algunas cosas que uno siempre ha mirado, pero en realidad si no es especialista en el tema no lo entiende. Por acá está subiendo el conductor, el cable de cobre, llega a este punto y continúa. Digamos que aquí va a estar, en ese sentido va a estar fluyendo la corriente. Y lo que tenemos acá es un aislador. Claro, porque este cable de cobre no tiene aislamiento, el aislamiento que tiene a su alrededor es el aire. ¿Mm? Y acá tenemos otro cable, si se llegan a juntar, obviamente habría ahí un cortocircuito, pero la aislación aquí es un aire. Y como esto es alto voltaje, esto está a una gran distancia. Pero en este punto el cable cambia su forma, el cable está del transformador, sube, digamos, verticalmente, y acá tiene que salir horizontalmente. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se pone un aislador, que está en este caso, eh, tiene un cable, un tensor, y está firmado en la estructura. Entonces, este aislador tiene que soportar justamente este esfuerzo, y por otro lado, no tiene que permitir que la corriente siga otro camino. La corriente aquí debe salir desde el transformador y seguir ese camino. Por ningún motivo, que sería una falla a tierra, un cortocircuito a tierra. Entonces, este aislador, ¿qué es lo que hace? Separa lo que es el circuito eléctrico de lo que es la estructura, de lo que es tierra, y nos permite ir conduciendo la electricidad. Acá no se alcanza a apreciar, pero este aislador fácil debe ser de unos 2 a 3 metros. Mientras mayor longitud del aislador es porque está sometido a un mayor voltaje.
También vamos a ver más adelante cómo es los criterios, lo que se llama distancia de fuga, distancia de arco en aisladores, que justamente es para eso. Y también no es lo mismo instalar un aislador en una zona donde hay contaminación, por ejemplo, salina, que en nuestra zona aquí en la quinta región, costa, o en una zona donde hay mucha polución de humos metálicos, como sería una zona industrial como Santiago, o lo que es una instalación, como dije, en faena de minería de altura, 3.000, 4.000 metros de altura, en que hay otras consideraciones. Entonces también hay criterios que desde el punto de vista de operación y mantenimiento se deben manejar para entender el por qué se van utilizando distintas configuraciones y distintos equipos. Así que esa palabra aislador la vamos a encontrar nosotros generalmente en la tecnología eléctrica. En este caso son los aisladores de alta tensión, pero el aislador, que es lo que nos va a permitir, como dice su nombre, aislar, separar la corriente eléctrica de otro punto de corriente o de un punto de potencial cero, como sería tierra, para evitar que se produzca una falla, o dicho o de otra forma, para poder conducir la corriente y llevarla por cierto camino que es el que nosotros deseamos. Por lo tanto, es un componente crítico. Si llegara a fallar ese aislador, el sistema colapsaría en el mismo punto del generador. Al inicio del sistema es como que tuviésemos una bomba de extracción de agua y a la salida de la bomba tuviéramos una filtración y perdiéramos todo el agua y quedaría toda la cañería sin flujo. En este caso sería exactamente lo mismo. Entonces, esos equipos son simples, pero son realmente críticos. Y del punto de vista mecánico, también no son nada tan trivial porque tienen que soportar todos los esfuerzos mecánicos asociados al conductor. Y también en los conductores, por ejemplo, cuando se producen aumentos de temperatura, cambio de temperatura, también cambia la longitud. Los conductores, como cualquier metal, se van a elongar y por lo tanto van a generar esfuerzos transitorios. También van a suceder esfuerzos, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, una sobrecorriente, se produce un momento, una fuerza que desplaza al conductor, hasta metros lo puede desplazar. Así que estos equipos tienen que estar diseñados para todos esos fenómenos. Adicionalmente, estamos en uno de los dos países, junto con Japón, con mayor sismicidad del mundo. Entonces, adicionalmente, todos estos equipos en Chile tienen que considerar lo que son los movimientos sísmicos y estar preparados para poder soportarlos. Entonces, la red eléctrica en Chile son realmente de alta calidad, porque si ustedes se fijan, la cantidad de interrupciones de servicio que tenemos son muy pocas. Si nos comparamos con países de la región o a nivel mundial, la red eléctrica en Chile es una red que opera la mayor parte del tiempo sin problemas, a pesar de todas estas condiciones adversas. Continuamos. Grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. Para uso doméstico o comercial, los transformadores disminuyen el voltaje. La mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos funcionan con bajo voltaje. El transformador cambia el voltaje de la siguiente manera. Antes de eso voy a esperar un poquito. Lo incrementa a fin de que pueda transmitir la potencia a grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿se han fijado que en todo momento estamos viendo tres conductores, tres cables? Sí. Claro, es la base y es el sistema que más se usa en el mundo. No es el único, pero es casi el único, que es un sistema trifásico, donde línea 1, línea 2, línea 3. Entonces acá sucede lo mismo. Aquí tenemos estos postes están, digamos, en la tierra, que lo vamos a dibujar así eléctricamente. Estos son postes de hormigón con barras de acero, por lo tanto es como que yo tuviese eléctricamente conectado aquí, y aquí tengo que podría ser una madera o también una barra de hormigón
o una barra de acero. Por lo tanto, en otras palabras, yo la tierra la tengo bien cerca acá. Y este aislador lo que tiene que hacer es evitar que el potencial se vaya a tierra, que produzca una falla. Entonces, por eso aquí estos aisladores tienen esos tamaños tan grandes y lo que van a hacer es que entre el cable, pase por lo más separado posible de los puntos de tierra y continúe su recorrido, y acá justamente genera una aislación. En este caso una aislación de la tierra. Bueno, adicionalmente los sistemas eléctricos, los postes, se van a fijar que en algunos casos llevan acá arriba otros cables. Pueden ser uno o dos, y este se llama un cable de guardia. Y este cable no es de cobre. Bueno, esto tampoco. En alta tensión, ojo, en alta tensión no se usa cobre. Se usa principalmente aluminio. ¿A alguien se le ocurre por qué? Por el peso, ¿no? El peso. Justamente es por un tema de los esfuerzos mecánicos que se ve sometido. ¿Por qué? Porque es una torre de alta tensión, es bastante voluminosa, pueden tener 50, 60 metros de altura y de ancho 10 metros, y por cada torre que se instala se debe dejar un espacio libre al lado que se llama franja de paso. Entonces no voy a poder poner las torres muy cerca porque va a ser contaminante visualmente y va a ser caro. Entonces lo que se trata de hacer es poner las torres lo más separados posible, de tal forma de poner el mismo esfuerzo, pero eso hace que las distancias que pueden haber aquí puedan ser 150, 400 metros de distancia entre torres. Profe, Dígame. perdón que lo interrumpa, pero el material no influye mucho tanto la distancia como la pérdida de voltaje. O sea, el cobre tiene aquí el material, lo que vamos a ver desde el punto de vista de la transmisión es lo que se llama la resistencia eléctrica. ¿Qué se mide? No. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. El cobre es mejor conductor que el aluminio, que significa que tiene menos resistencia, por lo tanto se van a generar menos pérdidas eléctricas. ¿Ya? Entonces, una de las formas de disminuir las pérdidas eléctricas es bajar la resistencia, y para eso yo podría mejorar el material, o lo que podría es aumentar la sección. Entonces, si yo uso un material que es que digamos que no es tan buen conductor, pero tiene una mayor sección, se van a equiparar las propiedades. Y si yo haciendo ese cambio logro tener, por ejemplo, un menor peso, salgo ganando para lo que es el hecho de poder poner las torres más separadas. Ahora, los cables de aluminio en general se arman digamos, una formación de cable, y al medio tienen un alma de acero que le da la rigidez mecánica para poder soportar las tracciones, el cantilever que se va a producir en las torres. Y lo mismo, como les decía, cuando se produzcan cambios de temperatura o las líneas de alta tensión podrían llegar a acumular hielo inclusive sobre ellas por los cambios de temperatura, sobre todo en invierno. Aquí esto se va a producir una deformación, en que el cable se puede llegar a estirar varios metros producto de estos fenómenos, y tiene que ser capaz de soportar. Entonces los materiales que se comportan mejor acá, el cobre y el aluminio, pero por temas de costo, de peso, de pérdida, lo que se usa en transmisión de alta tensión en línea aérea es aluminio con centro de cobre. Y como les decía, ¿y estos cables de guardia? No, pues estos cables de guardia son de acero, y su objetivo es otro. Por acá no pasa corriente. ¿Qué podría suceder? Que en esta torre, en algún momento, producto de las nubes, de las diferencias de potencial entre las tierras y las nubes, se produzca una descarga. Caiga un rayo, que en electricidad, en la tecnología eléctrica lo llamamos una descarga atmosférica. Si llega a ocurrir ese evento sobre una línea, es súper peligroso, porque los rayos viajan a través de las líneas, como cuando usted tiene una piedra, viaja a través del agua, son ondas. Esas ondas viajan por las
por este cable, si cayese un rayo, por ejemplo aquí, como dibujan el rayo ahí, el rayo viajaría en ambos sentidos y cuando llegue acá, pasaría a tierra y seguiría viajando y rebotaría. Entonces es peligroso para una línea, puede dañar los transformadores, ¿ya? Y dañando los transformadores, vamos a ver que es súper complejo una reposición de un transformador, como el que vimos recién en el video. Ese transformador de la central se fabrican en pocas partes del mundo. Les puedo mostrar un video de internet muy bonito de cuando se compró un transformador para Chile, aquí en Chile no se podía fabricar, se compró en Brasil, hay que esperar 9 meses, 15 meses para poder tener el transformador puesto en la fábrica, entonces, o sea, puesto en el lugar productivo. Entonces, entre que yo detecto una falla y puedo tener la disponibilidad de un repuesto, en ese caso crítico, puede pasar un año. Entonces, las medidas de protección para que no falle son muy altas. Por ejemplo, fuese un transformador de los que están ubicados afuera de nuestras casas en la red de distribución domiciliaria, en la red de la ciudad, eso ya son mucho más comunes en las fábricas en Chile y las mismas empresas tienen que tener porque es más probable, porque hay, no sé, 5.000 transformadores conectados y entre que haya una sobrecarga, se produzca un accidente vehicular u otra falla, un árbol, etcétera, la probabilidad de que eso falle es alta, por lo tanto van a tener un stock de 3 o 4 disponibles para hacer el cambio y el cambio se realizará en no más allá de 8 a 12 horas. Pero un transformador que está al ingreso, por ejemplo, una faena minera, al ingreso de una gran industria, antieconómico tener un repuesto al lado y también ese repuesto, ese equipo, si no se usa, se va a ir deteriorando, le va a ingresar humedad, etcétera. Entonces no se realiza ese tipo de mantenimiento preventivo de tener un repuesto ahí, sino que se va evaluando la vida del transformador para llevarlo lo más detallado posible y poder determinar en qué momento se debe hacer una mantención mayor, que podría inclusive ser un cambio del transformador. Para terminar este cuento, era tan crítico el cambio del transformador que fue una central aquí en Quillota, Nehuenco, que sí, se fue Nehuenco parece, que al final de Brasil, de Sao Paulo a Santiago, lo trajeron en avión. Y ahí se arrendó el Antonov, el 225, que es el avión más grande del mundo, y ha sido una de las cargas aéreas más pesadas que se ha transportado, no me recuerdo si fueron 140 o 160 toneladas en una pura pieza. Y eso solamente este avión, que hay uno en el mundo, es capaz de hacer ese trabajo. Alternativa B, traerlo por tierra. Alternativa C, traerlo por mar. Pero ya los tiempos son infinitamente más largos y para la empresa que vende la energía e inclusive para el país, no disponer de una central en cierto momento es crítico. Así que la logística que se realizó esa vez fue increíble para traer un equipo desde Sao Paulo, de la fábrica, hasta, en este caso aquí, la quinta región y poder dejarlo operativo. Ya, continuamos. Para uso doméstico o comercial, los transformadores disminuyen el voltaje. La mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos funcionan con bajo voltaje. El transformador cambia el voltaje de la siguiente manera. Imaginemos dos cables en espiral. Cada uno está conectado a un circuito diferente, pero los dos rodean al mismo núcleo. Cuando la corriente pasa por uno de ellos, genera un campo que magnetiza al otro. Pero como los dos comparten el mismo núcleo, sus campos se concentran al unísono y actúan como un gran campo único. Mientras fluya continuamente una corriente, nada ocurrirá. Pero supongamos que de repente cambiamos la dirección de la corriente de una de las espirales. Una ráfaga de corriente pasa por la segunda espiral y su circuito. Si la corriente invierte de nuevo su dirección, otra ráfaga pasa por la segunda espiral en dirección opuesta. En corriente alterna, la inversión es constante. ¿Pero por qué? Porque cada vez que la corriente cambia de dirección, los campos magnéticos que rodean las espirales se derrumban y cambian de dirección. El movimiento de este campo magnético cambiante de la segunda espiral pone en movimiento sus electrones. De nuevo, la relación entre electricidad, magnetismo y movimiento. Así que el transformador puede pasar corriente alterna de un circuito a otro.
Pero para conseguir cambiar el voltaje, el transformador debe tener las espirales con distinto número de vueltas. Si la segunda Ahí hay un detalle no menor, que los transformadores pueden cambiar el voltaje, ya sea subirlo, disminuirlo. En algunos casos, inclusive, hay unos transformadores especiales que se llaman de aislación, que tienen el mismo voltaje en los dos terminales y se usan para separar circuitos eléctricos, ¿ya? Pero solo en corriente alterna, porque lo que requieren es que el flujo magnético cambie. Y en la corriente alterna, como ya vimos, cambia en forma natural porque va cambiando su sentido. Entonces, eso hace que el campo magnético se mueva, y este campo magnético, al moverse y atravesar la bobina que está quieta, produce, porque aquí tenemos la segunda bobina. Entonces, este campo magnético va a estar generándose. Este es el núcleo y se va a ir por el núcleo, porque se podría ir por el aire o se podría ir por el núcleo, pero el núcleo tiene una permitividad mucho mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mejor conductor del campo magnético. Entonces el campo magnético, en vez de irse por el aire, va a preferir circular por el núcleo y va a estar circulando en este sentido y va a volver, porque ya dijimos que desde el polo norte al sur se va a cerrar el circuito magnético. Entonces va a pasar por acá, pero este campo magnético no va a ser constante, sino que va a ser variable, porque tiene la misma forma que la corriente alterna. Va a ir variando en el tiempo, va a valer 0, un valor de flujo máximo, 0 y un valor de flujo máximo, pero con signo contrario. Entonces va a girar en este sentido, después va a cambiar la polaridad, este va a ser polo norte, este sur, y va a girar en sentido opuesto. Eso va a producir que acá se produzca el efecto de una inducción. ¿Qué significa inducción? Que en estos terminales de acá va a aparecer un voltaje. ¿Y de qué depende el voltaje que aparezca acá? Bueno, primero depende de que esta bobina, este bobinado, esté siendo recorrido por un campo magnético variable. En este caso se cumple esa condición porque ese campo magnético variable lo está generando esta otra bobina y lo está transmitiendo a través del núcleo. ¿Ya? Así que tendríamos el campo magnético variable. Lo otro que se requiere es que tengamos acá un conductor, una bobina, para que se produzca la inducción, que en este caso lo tenemos. Y cumpliéndose eso, es que acá se va a producir una inducción en el voltaje. ¿Cómo podemos aumentar o disminuir el voltaje? Cambiando el número de vueltas de la bobina. A modo de ejemplo, después vamos a ver esto en cálculos matemáticos, pero supongamos que esto tenga 1000 vueltas y este tuviese 1000 vueltas, el voltaje en ambas sería el mismo, pero si esta tuviera 1000 vueltas y esta otra bobina tuviese 500 vueltas, su cantidad de vueltas disminuyó a la mitad, por lo que si en esta bobina yo hubiera aplicado 100 volts y acá en vez de 1000 hubiese tenido 500 vueltas, en esta bobina hubieran aparecido 50 vueltas. Esto es cierto, pero no para todo caso. Esto va a ser cierto y depende del núcleo. ¿El núcleo es capaz de transmitir a través de sí el campo magnético? Sí, pero el núcleo vamos a ver también que tiene una curva que es así. Y si yo, por ejemplo, estuviese pasando un flujo muy alto, en algún momento el núcleo ya no se comporta como en línea recta y empieza a comportarse ya como de esta forma, lo que se llama que el núcleo se satura. El núcleo tiene un punto máximo en el que puede transmitir el flujo magnético. Y si producto, por ejemplo, de una sobreinducción, nos pasamos de ese punto, se produce una saturación y ya no se cumple esta relación lineal que hay en el transformador. Entonces, por diseño siempre se trata de trabajar en el punto más alto, de mayor flujo, de tal forma de gastar menos material y producir una generación, una inducción de voltaje y tratar de trabajar en el punto más óptimo con menos pérdida.
pero vamos a ver que producto de justamente la operación o la mala operación o de algunas condiciones particulares, hay veces que esto no se cumple y ahí vamos a tener problemas de desgaste de los equipos y por lo mismo vamos a tener que llegar a lo que es los protocolos de diagnóstico y de mantenimiento. La espiral tiene más vueltas, la relación entre electricidad, magnetismo y movimiento. Así que el transformador puede pasar corriente alterna de un circuito a otro. Pero para conseguir cambiar el voltaje, el transformador debe tener las espirales con distinto número de vueltas. Si la segunda espiral tiene más vueltas, se convierte en un transformador de subida. Cuando se introduce corriente alterna en la primera espiral, la corriente que genera la segunda tiene un voltaje más alto. Se transforma. El voltaje se puede disminuir utilizando un transformador cuyo segundo juego de espirales tenga menos vueltas que el primero. Los transformadores, generadores y motores dependen de fuerzas electromagnéticas. Pero estas fuerzas causan un efecto mucho más grande en nuestro planeta. El campo magnético de la Tierra es muy parecido al que se forma alrededor de una barra magnética y se pone en movimiento por medio de las corrientes eléctricas del interior de la Tierra. Las temperaturas aquí son tan altas que los átomos del hierro y del níquel que forman el núcleo interno están desprovistos de electrones y cogen cargas. Se cree que la rotación de la Tierra los pone en movimiento. Estas cargas eléctricas en movimiento pueden producir el campo magnético de la Tierra. El campo terrestre se extiende por el espacio donde actúa sobre las partículas cargadas que se producen en el Sol. Aunque el Sol es esencialmente una gran bola de gas, estas partículas están tan calientes que ya no actúan como gas, sino como corrientes de plasma de átomos cargados positivamente y de electrones cargados negativamente. Estas partículas responden a los campos magnéticos y cuando caen bajo la influencia del campo magnético terrestre, fluyen por la espiral que se forma entre los polos magnéticos de la Tierra. En las zonas polares, donde el campo las aproxima más a la Tierra, excitan a las moléculas de la atmósfera exterior y con un efecto muy parecido a lo que sucede con los tubos fluorescentes, producen la aurora boreal en los polos. El color blanco verduzco lo producen los átomos del oxígeno, que también pueden crear una luz carmesí cuando el plasma tiene gran cantidad de energía. Los átomos de nitrógeno añaden franjas azules y violeta. La acción del campo magnético sobre el plasma tiene aplicación práctica en la investigación que intenta controlar el enorme calor de la fusión nuclear. La fusión nuclear, mediante la cual los átomos de hidrógeno se convierten en helio, produce la enorme energía del Sol y otras estrellas. En algunos experimentos para controlar esta fusión hay que mantener el ardiente plasma de hidrógeno en un espacio muy pequeño. Puesto que el plasma responde a los campos magnéticos, se han fabricado distintas clases de recipientes magnéticos para mantener el plasma en su sitio, que se ve repelido desde todos los puntos de su contenedor. De todos estos experimentos, aprovechando la energía que nos brinda el Sol, pueden surgir otros medios de producir grandes cantidades de electricidad. Y la relación entre electricidad y magnetismo volverá a tener un profundo efecto en nuestra forma de vida. Un poco de cómo el magnetismo en general está relacionado con nuestro planeta, con nosotros mismos, desde todo momento. Lo que indicaba ahí, justamente en estos días estaba viendo de cómo se está trabajando en Europa, o sea, se está fabricando un generador justamente de fusión nuclear y lo que se está haciendo ahí es que para poder mantener los átomos confinados en un espacio, es que están como encerrados en una bóveda magnética que es generada justamente por unos tremendos electroimanes, de tal forma de contener esa energía. Esas son aplicaciones, digamos, de física de alta energía que en una de esas, con el paso de los años, nos van a poder permitir tener un generador, tener básicamente como un pequeño sol
que nos va a entregar una cantidad infinita de energía, y si llega a suceder eso, este mundo como lo conocemos va a cambiar. También una aplicación así como de alta física de la energía es, por ejemplo, lo que es el LHC, el colisionador de hadrones también, donde estudian los choques de los átomos a alta velocidad y están tratando, y han descubierto, por ejemplo, lo que son estas nanopartículas. Ahí también los átomos se hacen girar a alta velocidad y después se hacen chocar, de tal forma de ver qué es lo que sucede ahí. Y también ahí, en este acelerador de partículas, eh, por decirlo de alguna forma, la tubería que hace que se muevan estos átomos también son solamente electroimanes, y se prenden unos electroimanes gigantes de tal forma de generar un, podríamos decir, tubo magnético por donde fluyen, y se puede controlar la circulación de la energía prevista acá. Jóvenes, ¿alguna consulta? Yo creo que con esto es suficiente para dar por casi finalizada la unidad de introducción a los campos electromagnéticos. Me queda mostrar solamente una lámina interesante, que es la lámina de la saturación magnética. La voy a mover ahí para que la podamos ver. Profesor, ¿Escuchó? una consulta, ¿esa PPT la va a subir al aula? Está en el aula en formato PDF. La separé por capítulos. Le dejé el primer capítulo, que es la introducción a los campos magnéticos, y después le dejé el segundo capítulo, que son los transformadores. Ya. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque el aula nueva no es como muy amigable y ayer vi varios ramos y no encontré nada, por eso le pregunté. Ya, mire, veamos la aula nueva. Pero se voy a poner pausa la nueva, veámosla igual. Ya. Y la grabación, profesor, también, por favor, si fuera tan amable. Sí, también, mire,